Acá es un compromiso que, como decía uno de los oyentes ahí, lo tenemos que asumir entre todos y fundamentalmente con responsabilidad, que es lo que estamos pidiendo, porque hay medidas que dependen del Estado, que puede ser impartir un protocolo de cuidados, dar a difusión normas de seguridad, actualizarlos en cuanto a cómo es el comportamiento del virus dentro de nuestra población, y otras que dependen exclusivamente de cada uno de nosotros, y que es cómo respetamos lo que se imparte para que entre todos controlemos esta pandemia. Hola, yo soy Emilia. ¿Está este debate entre salud o economía? ¿Qué tenés para decir sobre este? Y lo que pasa es que son dos cosas que en este momento van de la mano, como si vos me dijeras salud y educación. Salud y educación, a partir de este momento, es en virtud de cómo podemos establecer lo que son las recomendaciones internacionales, lo que son los protocolos, lo que son los mecanismos de contagiosidad del virus, son dos instancias muy importantes. Y la economía, en función de la salud, van de la mano, porque uno tiene en cuenta todo la pérdida económica que implica el cierre o apertura de un lugar donde hay gente que está trabajando y viviendo de eso. Entonces, en este momento, la economía ha quedado de lado en función de priorizar lo que es la salud de todos. Y por otro lado, la economía en este momento está apuntando a un ministerio que está al frente de lo que hace a la lucha y a la batalla, que es el Ministerio de Salud, donde todo el resto de los ministerios, las instituciones están cabalgando, apoyando a esta primera trinchera donde estamos entre todos tratando de parar esto y de llegar a un buen fin. Te quería preguntar si, supongo que estás consciente de que la cuarentena nos provoca a todos un tipo de ansiedad y nervios, y mucha gente en esta situación está retomando tal vez hábitos viejos, por ejemplo, qué sé yo, tomar alcohol o comer en exceso o comer comida chatarra simplemente por ansiedad. ¿Qué recomendás que se haga en estos casos o qué intervenciones se pueden hacer? Yo creo que acá ustedes como jóvenes siempre han tenido un medio de comunicación que es a través de las pantallas, porque eso es así. Pero esto no implica que esta comunicación, que tal vez lo hagan previo a una salida, previo a una charla de grupo, para ver qué van a hacer a posterior, no implica que no nos sintamos solos. Yo creo que independientemente de esta comunicación virtual, todos nos sentimos solos. Y en esta etapa, nosotros vemos que se han incrementado determinadas situaciones, como es el uso de el consumo de sustancias, gente que no fumaba que empezó a fumar, gente que tal vez el único mecanismo de salida ha sido consumir un poco más de alcohol que lo habitual, porque hemos perdido, como te dije hoy, lo que es la fantasía y la realidad. Y algo que pensábamos o imaginábamos que era fantástico se ha vuelto real. Pero en esa realidad se nos han borrado los límites. Creo que en este momento es cuando más tenemos que aferrarnos a las cosas que nos permitan luchar frente a esta pandemia. La pequeña cosa que uno puede hacer, ¿no es cierto?, de buscar el espacio de una actividad, de tratar de generar otras situaciones, aprovechar estas flexibilizaciones pero con responsabilidad, salir a caminar, con el distanciamiento social, con el uso obligatorio del tapaboca, respetarnos mutuamente. Creo que eso es una de las cosas muy importantes, porque ya se ve que esto nos ha generado trastornos del sueño, que nos ha generado angustia. Digamos, esto sería como una pesadilla, como un mal sueño que hemos tenido y que queremos despertarnos y seguimos dormidos. Yo creo que este es un punto muy importante a pensar con ustedes como adolescentes, fundamentalmente, por lo que implica esta etapa de vida, ¿no?, del adolesceres, digamos. Doctor, lo va a consultar Clara Granero. Hola Jorge, te quería preguntar si hay alguna noticia falsa sobre las medidas de prevención que comúnmente la gente se cree. De todas las cosas que se han dicho, inclusive desde el punto de vista científico, en cuanto a los tratamientos, esto es una prueba-ensayo
de que en algunos casos se ha implementado y que en este ir y venir de situaciones donde los expertos analizan permanentemente los tratamientos. Sí, hemos visto que consumir determinadas sales o metales, como por ejemplo sales de plata, coloidales, sustancias que hasta resultan tóxicas en muchas circunstancias, después otras que han dicho que el consumo de alcohol podría prevenir esto, pero esto es algo de lo que uno artesanalmente creo que utiliza como mecanismo de defensa frente a algo que todavía no conocemos cómo actuar. Entonces hay muchas cosas de estas, entre esas que el tapaboca sí, el tapaboca no, o sea, lo que sí hemos comprobado que con estas normas de bioseguridad que se siguen respetando, esto lo hemos podido contener. No implica que hemos ganado nada, no hemos ganado nada porque estamos viendo que todos los días comienzan a incrementar, después de más de 75 días que en nuestra ciudad no teníamos casos, han empezado a aparecer casos. Entonces todas estas cosas que en un principio, en el imaginar y por mecanismos asociados a lo mejor a otras virosis se han recomendado. En una época era el cobre, en otra época eran los quelantes, como las sales de plata, y esas cosas que en realidad no tienen comprobada eficacia. Lo que sí sabemos son las medidas básicas que las seguimos repitiendo día a día. Guillermina. Con todo esto de la cuarentena, ¿qué le recomienda a las infancias en este momento? Creo que ustedes han sido sorprendidos por esta emergencia. Y no saben ante determinadas circunstancias cómo responder, digamos, no saben cómo hacerlo, porque no tienen una herramienta simbólica e imaginaria para permitirse replantear y afrontar esta situación, digamos. Si bien ustedes siempre han usado las redes sociales, que a veces la usan en forma habitual, otras en veces más compulsivas, les ha permitido en este momento no extrañar el mundo exterior, pero sí creo que pueden seguir en un mundo de relaciones virtuales que antes ya lo hacían, pero que esta pandemia les ha generado a ustedes dos situaciones particulares en lo que hace a mi opinión. Digamos, hay dos cosas particulares. Una es el elegir quedarte en la casa y otra el tener que quedarte en la casa por una causa que no es propia. Y yo creo que eso es muy importante para valorar y para tener en cuenta en la preocupación que tienen ustedes. Doctor, ayer subía a un taxi cuando salía de la radio a la noche y el taxista me dijo sorpresivamente que habíamos retrocedido a la fase 1. Yo me quedé helada porque había estado con la compu activa todo el tiempo y veo cómo la información nacional, cuando hay cadena nacional del presidente o lo que mayormente se elige en materia informativa en nuestra provincia, tiene que ver con el impacto de lo que realiza el gobierno nacional. Y me gustaría poder desmitificar esta cuestión y preguntarle qué tan lejos está la provincia de Santa Fe de retroceder a un aislamiento de fase 1. Acá, en la vigilancia epidemiológica sanitaria que se hace de la provincia, algo que tenemos en cuenta es los brotes que se han dado en nuestra provincia, en los que se llaman conglomerados o clústeres. Estos conglomerados que implican, para que todos nos entendamos, digamos, esto es como que si yo tomo un primer caso y lo enhebro en un hilo, el segundo caso lo enhebro en un hilo para un lado y para el otro, y logro formar como un collar que siempre está relacionado con la primera cuenta de ese collar en relación a lo que llamamos nosotros caso índice o primera perla, claro, para que me entiendan. Eso nosotros nos permite identificar y bloquear territorialmente y constituye lo que se llama conglomerado. Eso implica que el virus se encontró rodeado dentro de esa población totalmente identificada y que no hay circulación viral. Cuando nosotros perdemos esa posibilidad de poder identificar quién contagió a quién y por dónde anda el virus, nosotros decimos que hay circulación comunitaria. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el AMBA? El AMBA perdió, en la provincia de Buenos Aires,
perdió lo que era la conexión, la conectividad de estos nexos epidemiológicos. Y cuando uno pierde eso, la única forma que tenemos es volver a estar cada uno en su casa, porque el virus no camina, camina con las personas. Entonces, en este momento de la instancia de la provincia, nosotros que estamos en una fase 4 flexibilizada con algunas acciones, creo que lo más importante para preservarla es que estas flexibilizaciones se asuman con responsabilidad, que respetemos lo que se imparte y que tengamos el derecho de exigir como ciudadanos, como población integral y como respeto al otro y el derecho a ser respetado, de asistir a un bar y pedir que me distancie en la mesa, de subir a un colectivo y decir usted viene muy cargado, tenemos que separar los asientos. Eso como persona tenemos todo el derecho para poder cuidarnos entre todos, y eso creo que es fundamental. Y no implica esto que la circunstancia epidemiológica de la provincia de Santa Fe en algún momento tenga que retroceder alguna fase, porque cuando uno retrocede, si bien toma en cuenta todo un conjunto de ministerios, un conjunto de autoridades que entre todos a través de un comité determinamos qué es lo mejor para la población, y puede ser que tengamos una fase menor o una fase 1. En este momento no está pensada porque Santa Fe, en relación al resto de las provincias y en relación al diagnóstico situacional que contamos hoy, no implica circulación comunitaria del virus. No hay circulación comunitaria del virus en la provincia de Santa Fe hasta este momento. La verdad es que sus palabras nos llegan de forma muy clara, también a nuestra audiencia, nos brinda tranquilidad. Nosotros desde el Lecturón, desde el espacio de la Hora del Medio, a través de nuestros programas, tratamos de divulgar siempre información oficial, y más allá de las diferentes posturas que tengamos frente a este tema, me parece que confiar en el gobierno, en las autoridades, es importante. Creo que nosotros, por ejemplo, lo que usted ha dicho me llena de mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo, para cerrar esta entrevista, doctor, le quería consultar, porque Victoria Costamaña hoy presentó un informe sobre lo que se está pensando a nivel nacional en torno a los protocolos para la vuelta a la escuela, y bueno, atendiendo que el Lecturón es un espacio convocatoria de chicos, de chicas, más chiquito, pero todavía no decidimos retornar, preservando, digamos, esta cuestión del aislamiento todavía. No imagino que los protocolos se puedan llevar adelante en todas las escuelas. ¿Cómo ustedes lo vienen analizando desde el Ministerio de Salud? ¿Cómo ven la realidad de las escuelas de nuestra provincia en torno a los protocolos que el ministro Trota dio a conocer el pasado miércoles? Nosotros tenemos una reunión que se hace semanalmente, que es la reunión interministerial, donde esta semana pasada tuvimos una reunión donde nos han convocado e invitado junto con el resto de los ministerios, el Ministerio de Educación, frente a lo que usted me está planteando aquí. Si usted me preguntara en este momento qué es lo que hablamos con la señora ministra y aportamos al Ministerio de Educación, en este momento no es factible, porque estamos en una etapa de ascenso del número de casos, que tal vez sea el famoso pico esperado, como cuando vuelva o descienda esta curva vamos a saber si fue o no realmente el pico. En este contexto, la vuelta a clase, teniendo en cuenta que uno de los principales lugares que a nivel mundial se han determinado que son estos lugares que están prácticamente con un distanciamiento imposible de ejecutar en función de lo que se establece hoy en la etapa de distanciamiento social. Digamos, nosotros necesitamos estar entre una persona y otro de 1,5 metros separados entre banco y banco. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se puede implementar esto? Tomando como concepto lo que el ministro Trota desde Nación ha impartido de esta vuelta a casa, posiblemente en el mes de agosto. Acá se barajaron y se charlaron varias circunstancias. Tal vez esta vuelta a casa sea en forma progresiva, digamos, que sea una reapertura progresiva con una capacitación de los docentes y no docentes, porque acá, si usted tiene una idea, casi hay 1 millón de alumnos en etapa escolar. Tendríamos que disponer tal vez de las famosas
burbujas, digamos, aislamiento de grupos de chicos con ese distanciamiento que yo le establecí, para lo cual necesitaremos el doble de aulas, el doble de docentes. Otras son las medidas de bioseguridad. Habrá que modificar estructuras edilicias, digamos, previa a esta habilitación del periodo escolar. Hay que hacer una adaptación de una infraestructura, después de la asistencia en sí, y algo que también tenemos que pensar y ocuparnos es cómo sostenemos eso en el tiempo, porque seguramente esta pandemia no viene en este momento y se nos va a ir de un día para el otro, va a quedar algo que es la pospandemia en toda esta función, de lo cual esta modificación estructural tenemos que hacerla de una manera que pueda perdurar en el tiempo, que sea útil. No es que vamos a tumbar paredes y abrir puertas hoy y mañana tenemos que cerrar y volver a poner paredes. En este contexto de la pandemia y esta forma de presentación dinámica y lo flexible de la situación, porque hay situaciones que nos hacen subir, bajar, tomar una determinación, bajar a la determinación en función de cómo se viene comportando este virus, se está trabajando junto con el Ministerio de Educación en esta reapertura, que seguramente va a ser gradual, será a lo mejor por edades críticas que requieran una educación, aprender a leer desde el terminar una escuela primaria, desde el terminar una escuela secundaria. Tal vez sea, que es lo que estamos pensando también, que sea cada 14 días se cierre para ver el impacto que tiene, porque no solo es la población que asiste a la escuela, sino cómo se moviliza esa población hacia la escuela. Acá hay que ver cómo se va a protocolizar los transportes, cómo va a ser el transporte desde la escuela a su casa, todo lo que va a ser el uso de alcohol en gel, de soluciones hidroalcohólicas, de jabones, de colocar piletas para lavarnos las manos. O sea, es una situación compleja, pero que se está pensando y se está trabajando cuál va a ser la forma más apropiada de esta vuelta a las aulas, de esta vuelta presencial o semipresencial en el contexto de la pandemia. Doctor Jorge Prieto, le agradecemos muchísimo el contacto con la Hora del Medio. Me parece fundamental que las autoridades puedan relacionarse también con las voces jóvenes y de las infancias a través de este medio de comunicación. Ellos también necesitan escuchar que ustedes les están transmitiendo un mensaje positivo, de un camino posible, de una búsqueda integral por cuidarlos y le agradezco muchísimo el tiempo que se tomó para dialogar con ellos. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos difundir y solo acudo a la responsabilidad que nos compete como población entera. Recomendaciones que debemos cumplirlas, recomendaciones que son necesarias para que estas flexibilizaciones se mantengan en el tiempo. Recomendaciones que no son de alto costo, es simplemente mantener una distancia, no compartir un mate, tener cada uno su mate individual, no acercarnos mucho, tratar de caminar con el distanciamiento, con el tapaboca y hacernos respetar como cualquier ciudadano, respetando el derecho nuestro y el de los demás. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Gracias, María Belén. Un saludo a toda la audiencia y un saludo a esos adolescentes que en este momento los necesitamos más que nunca para que nos acompañen.